Buenas, hoy vamos a explicar qué son las compuertas lógicas y las máscaras binarias, dos conceptos fundamentales dentro de la arquitectura de computadoras y de toda la electrónica digital moderna. Primero vamos a ver cómo funcionan las compuertas lógicas y cómo toman decisiones usando bits. Después vamos a conectar eso con las máscaras binarias que permiten manipular la información directamente a nivel de bits dentro de una computadora. Las computadoras trabajan usando el sistema binario, es decir, únicamente con unos y ceros. Estos valores representan dos estados electrónicos distintos. 0 representa la ausencia de corriente y 1 representa la presencia de esta. Toda la información que maneja una computadora termina reduciéndose a combinaciones enormes de bits. Estas combinaciones pueden representar tanto imágenes como números, texto o códigos de instrucción. Dentro del procesador, muchas de estas operaciones son interpretadas y procesadas por la ALU, la unidad aritmética lógica, encargada de realizar operaciones matemáticas y lógicas, como bien lo indica su nombre. Por ejemplo, cuando sumamos números, comparamos valores o realizamos operaciones AND u OR entre bits, estas tareas son ejecutadas físicamente por la ALU, mediante circuitos lógicos. Algo que suele confundir es pensar que el bit solamente representa números, como pasa en el sistema decimal. En realidad, como ya comentamos, representa estados lógicos. Una curiosidad es que los procesadores modernos tienen miles de millones de transistores combinando constantemente entre unos y ceros. Las compuertas lógicas son circuitos electrónicos que realizan operaciones lógicas sobre bits. Reciben una o más entradas binarias y producen una salida binaria según determinadas reglas. Podrían pensar las compuertas como pequeñas decisiones electrónicas. Por ejemplo, una alarma puede activarse solo si una puerta está abierta y el sistema está armado. Esto sería un comportamiento tipo AND. ¿Por qué? Porque ambas condiciones deben ser verdaderas al mismo tiempo, pero eso ahora lo vamos a desarrollar. Vamos a ver las compuertas más importantes y cómo funciona cada una. La primera es la compuerta AND, que ya mencionamos hace un segundo. Lo que podemos ver en pantalla, para empezar, son una tabla de verdad que nos va a, predecir los resultados de nuestras compuertas, según cuál sea y qué valores le ingresemos, y lo que podemos ver a la izquierda es el símbolo que se utiliza para representar esta compuerta lógica, en este caso el AND. El AND tiene la peculiaridad de que devuelve 1 únicamente cuando todas las entradas son 1. Si alguna entrada es 0, la salida también será 0. AND puede entenderse como una condición restrictiva. Solamente deja pasar un 1 si ambas condiciones son verdaderas. Por eso decimos que AND restringe. Un ejemplo cotidiano podría ser un auto moderno de los últimos modelos, que para poder arrancar el motor se requiere de pisar el freno y tocar el botón en simultáneo. Si alguna de las dos no se está haciendo en ese momento, el auto no arranca. La siguiente es la compuerta OR. Devuelve 1 cuando al menos una entrada es 1. Nosotros decimos que mientras el AND restringe, el OR permite. Porque la simple aparición de un 1 en cualquiera de las entradas nos asegura que la salida será 1. Por ejemplo, 1 OR 0 es 1, 0 OR 1 es 1 y 1 OR 1 es 1. La única situación donde el OR devuelve 0 es cuando ambas entradas son 0. Un ejemplo cotidiano podría ser una luz de emergencia. Puede encenderse si falla energía o si la activan manualmente. Ahora la compuerta NOT. Esta es la más fácil de todas. La compuerta NOT invierte completamente el estado lógico. Todo bit que estaba encendido pasa a estar apagado y los apagados pasan a estar prendidos. O sea, los unos se convierten en ceros y los ceros en unos.
La compuerta XOR suele ser un poco más complicada para algunos. XOR se llama así por Exclusive OR. Devuelve 1 solamente cuando las entradas son diferentes. Puede pensarse como un detector de diferencias, por decirlo de alguna forma. ¿Qué significa? Que si entra un 0 y un 0, sale 0. Lo mismo si entra un 1 y un 1. Porque en ambos casos las entradas son iguales. Ahora, si entra un 1 y un 0 o un 0 y un 1, nos devuelve 1, porque son diferentes. El SOR se usa muchísimo en criptografía, en checksums y detección de errores. El NAND. El NAND es un AND seguido de negación. Si entendiste el AND es muy fácil. Es básicamente hacer un AND y después invertir el resultado. Es decir, si antes con el AND solo conseguíamos un 1 en el caso de que las dos entradas fuesen 1, ahora vamos a tener todo unos, excepto el caso en el que ambas entradas sean 1. Eso nos devolvería 0 y el resto nos devolverían 1. El NOR es lo mismo que el NAND, pero en vez de usar un AND usamos un OR. Es decir, hacemos el OR y ahí invertimos el resultado. O sea, si nosotros por ejemplo ingresamos 0 y 0, un OR nos devolvería 0. Pero le aplicamos el NOT y nos queda en 1. ¿Qué quiere decir? Que nos van a quedar todos ceros como resultado, excepto la entrada 0 y 0. Es la única que nos volvería 1. Bueno, así como tenemos el AND negado y el OR negado, obviamente tenía que estar el XOR negado. Hace lo mismo que el NAND y el NOR, pero con el XOR. Si el XOR nos devolvía 1 cuando eran diferentes y 0 cuando eran iguales, el XNOR nos va a devolver 1 cuando son iguales y 0 cuando son diferentes. El XOR no es tan importante como lo son el NAND y el NOR, que son compuertas universales. ¿Qué quiere decir que sean compuertas universales? Bueno, con únicamente NAND o únicamente NOR se pueden construir cualquier circuito digital, lo que reduce mucho el costo a tener muchas compuertas diferentes. Esto que vemos acá es un circuito lógico. Es un poco más completo que verlo aislado cada uno. Y aunque parezca mucho más difícil, no lo es. Vamos a trabajarlo de la misma forma. Vamos a analizar individualmente cada compuerta y después vamos a unir sus resultados. Es decir, cuando yo por ejemplo trabaje el A, voy a trabajar A, lo voy a negar y después voy a trabajar el resultado de esa compuerta con B a través del AND. El resultado de ese AND es el que voy a tomar junto con el C como entradas para el XOR del final. Vamos a hacer un ejemplo, porque la tabla de la izquierda, aunque parezcan números tirados al azar, no lo son. Es una tabla de verdad, como las que venimos viendo, solo que ahora tenemos 3 entradas, porque tenemos más compuertas. Entonces, vamos a hacer la primera fila y la última. En la primera, A es 0, pero pasa por un NOT. Entonces lo invertimos, nos queda 1. Entonces tenemos un 1 y un 0, que es B, para el AND. Los pasamos y como sabemos 1 y 0 en un AND nos da 0. Entonces al SOR entran 0 y C, que C es igual a 0. Entonces 0 y 0 en un SOR, en un XOR, nos va a dar igual a 0. Perfecto, Q nos da 0. Ahora vamos a hacer la última fila. A es 0. Entra en el NOT y pasa a ser 1. Entonces, el A negado y el B en el AND nos van a dar 1 y 1, 1. Ahora, ese 1 pasa con C, que es 0, por el XOR.
1 y 0 son diferentes, por ende el XOR nos va a dar 1. Y como vemos, efectivamente Q nos da 1. Pero, ¿y cómo funciona realmente una compuerta? ¿Cómo es que yo le ingreso uno o dos valores y me devuelve otro? ¿Cómo hace para devolverme eso? Para seleccionar. Bueno, las compuertas no piensan, lógicamente. Funcionan gracias al comportamiento eléctrico de los transistores. Un transistor funciona como un interruptor eléctrico extremadamente pequeño. Dependiendo de cómo estén conectados los transistores, permiten o bloquean el paso de corriente, como vemos en este dibujito. Entonces, AND necesita que ambos caminos conduzcan corriente. OR necesita que al menos uno conduzca corriente. Y el NOT invierte esa señal. Una curiosidad es que un procesador moderno puede tener decenas de miles de millones de transistores. Ahora sí, pasamos con máscaras binarias. Una máscara binaria es un patrón de bits usado para manipular información específica dentro de otro conjunto de bits. Por así decirlo, es como usar una plantilla para decidir qué bits queremos modificar, activar o apagar. Y esto funciona gracias a operaciones lógicas bit a bit. Como antes, vamos a empezar con el AND. Pero primero quiero explicarles qué es ese simbolito que se encuentra abajo del AND. Ese símbolo es el que se utiliza junto con el POR para representar la compuerta AND sin hacer el simbolito de la compuerta que tenemos a la derecha. Bueno, si hacemos X AND 1, el resultado es X. ¿Por qué? Bueno, porque el 1 no bloquea el valor original, pero X AND 0 siempre devuelve 0. ¿Por qué? Por lo que dijimos antes, AND restringe. Entonces, el 0 bloquea completamente la salida, asegurándonos que va a salir un 0. Y como vemos abajo en el ejemplo, si le damos un valor a cada X, solamente permanecen en 1 los bits donde ambos números tenían 1. En el OR, si hacemos X OR 0, el resultado sigue siendo X. ¿Por qué? Porque el X no agrega información nueva. El 1 sí, el 1 nos afirma que el resultado es 1, el 0 no. Dependemos del valor de X para saber cuánto va a ser el resultado. En cambio, si ponemos X OR 1, nos devuelve 1 por las propiedades del OR. El XOR, como antes, complica un poco las cosas. El XOR no nos va a dar ninguna certeza. Con el AND nosotros tenemos la certeza de que si aparece un 0, ese bit es 0. Si aparece un 1 en el OR, el resultado es 1. Ahora no tenemos certezas. Pero sí vamos a saber en términos de X cómo va a resultar esta máscara. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo por ejemplo hago XOR 0, me devuelve X. ¿Por qué? Porque si X es 0, 0 y 0 es 0. Y si X es 1, 1 y 0 es 1. Entonces se mantiene el valor anterior del X. No así cuando hacemos un XOR con 1. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos X XOR 1 y X vale 1, 1 y 1 es 0. Y 0 y 1 es 1. Entonces se invierte el valor de X. Por eso decimos que un XOR 1 devuelve X negado. Por eso el XOR se usa muchísimo para alternar bits. Con todas estas máscaras es importante aclarar que las operaciones no funcionan como una suma decimal normal. Se hacen bit a bit. Es decir, que cada bit se trabaja
con su mismo bit respectivo. No como si fuese un valor binario numérico, sino como una combinación de bits. El desplazamiento o shift, como su nombre indica, es mover una posición todos los bits de un conjunto, ya sea para la izquierda o para la derecha. Para hacer esto se toma el valor que representa el conjunto y se lo multiplica o divide por 2, dependiendo si se quiere mover para la izquierda o para la derecha. En el caso de querer mover para la izquierda, se lo va a multiplicar por 2. Y en el caso de querer mover para la derecha, se lo va a dividir por 2. ¿Esto qué hace? Que si por ejemplo nosotros tenemos 0, 0, 1, 1, pase a ser 0, 1, 1, 0. Si lo desplazamos hacia la izquierda. ¿Cómo lo logramos? Como se ve abajo en esta imagen, el valor original era 3. Pero nosotros lo multiplicamos por 2, lo que nos da 6. Que si lo pasamos a binario es 0, 1, 1, 0. Estos son algunos usos de las máscaras binarias. Para que vean que no es algo meramente teórico, que después solo se sabe como concepto. Es algo que se usa muchísimo en la programación. Y estos son algunos ejemplos. El primero son las flags. ¿Sabías que un único número puede almacenar muchos estados? Sabemos que una secuencia de unos y ceros es un número en sistema binario. Pero también sabemos que los podemos trabajar como bits aislados. Con las flags hacemos eso. Asignamos a cada bit una etiqueta y usamos su estado para saber si esa característica, por así decirlo, está prendida o apagada. De esta forma, en solo 4 bytes podemos almacenar 4 datos. Pero ¿y si queremos alterarlos? Bueno, ahí entran las máscaras. Nosotros vamos a usar máscaras dependiendo de lo que necesitemos. ¿Pero por qué máscaras? Porque nosotros no sabemos el estado anterior del bit. Entonces lo que hacemos es forzarlo. Y eso es justamente lo que hacemos con las máscaras. El AND, por ejemplo, lo vamos a usar para apagar bits. Como ven en pantalla, ponemos 0 en los bits que queremos apagar y 1 en los que no queremos cambiar. Porque como ya vimos, el 0 en el AND asegura un 0 como salida. Pero el 1 no nos da ninguna certeza. Por ende, mantiene el estado que ya tenía. El OR es al revés. Sirve para prender. Ponemos 1 en los bits que queremos prender y 0 en los que no queremos cambiar. Porque como ya vimos, y de la misma forma que funciona el AND, el 1 fuerza a 1 y el 0 hace que el resultado dependa de la entrada y se mantenga en el estado que ya tenía. Por otro lado, con el XOR podemos alterar el estado anterior sin saber en cuál estaba. Porque por ejemplo, digamos, nosotros queremos que si está apagado el bit 1 se prenda y si está prendido se apague. No podemos usar ni un AND ni un OR, porque si eso hacemos forzaríamos a un estado en el que no sabemos si está. Entonces, ¿qué hacemos? Alteramos su estado con el XOR. Ponemos un XOR 1 y como sabemos que nos va a dar X negado, significa que el valor que estaba se va a invertir. Otro caso de uso son, por ejemplo, los permisos. Los sistemas operativos usan bits para permisos de lectura, escritura y ejecución. Otro caso también son las redes, donde las máscaras de subred permiten separar la parte de red y la parte de host en una IP. Una curiosidad es que muchos registros internos del procesador funcionan literalmente como conjuntos de flags. Ya vemos que hay una clara correlación entre las compuertas lógicas y las máscaras binarias. Las máscaras binarias existen gracias a las compuertas lógicas. Cada operación AND, OR o XOR que hacemos en software termina implementándose físicamente mediante millones de compuertas dentro del procesador. O sea, cuando escribimos operaciones binarias en un programa, en realidad estamos utilizando hardware lógico real. Para concluir, hagamos un mini repaso de lo que vimos. Vimos que las compuertas lógicas son la base del hardware digital, que permiten tomar decisiones usando bits
y que las máscaras binarias aprovechan esas operaciones para manipular la información de forma eficiente. Como dato de color, cada programa que ejecutamos termina convirtiéndose en millones de operaciones lógicas dentro del procesador. Espero que se haya entendido bien el tema y que tengan muy buenos días, tardes y noches. Nos vemos.